Buen día, chicos. Hoy vamos a estudiar el uso de la función cuadrática. El objetivo del tema es reconocer la utilización de la función cuadrática en el contexto de la vida real. Bien, entre las aplicaciones de la función cuadrática debemos entender ciertas cosas, como que llamamos función cuadrática a toda función de la forma fx igual a ax al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales, siendo a distinto de cero. El dominio de la función son todos los números reales. Para este caso y todos, donde se involucre una función cuadrática, tenemos que reconocer que término cuadrático es ax al cuadrado, el término lineal es bx y el término independiente es c, donde c es el punto de corte en el eje y. El gráfico de la función cuadrática lo vamos a llamar parábola y está representado de la forma que se ve a continuación, ¿ok? Donde los puntos de corte en el eje X le llamamos raíces, los cuales son calculados con la ecuación cuadrática. Tenemos el corte en Y o la ordenada en el origen que lo da el término independiente C. Tenemos el vértice, tenemos el punto de simetría que es totalmente simétrico a la ordenada en el origen. Ahora bien, si vamos a aplicar estos ejemplos en economía, tenemos que entender algunas definiciones, como por ejemplo, si hablamos un poco de costo, es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Y la ganancia se conoce como ganancia o beneficio económico a la utilidad que obtiene el actor de un proceso económico, comercial o productivo. Si estos dos términos los llevamos a una función, se podría generar una curva como la que se muestra a continuación, donde la utilidad producida la tenemos en este caso en el eje X y los costos por unidad lo tenemos en el eje Y. Esto representa una curva de costo fijo promedio. Obsérvese que solo se analiza una parte de la parábola, no se analiza todo. Bien. Ahora, aplicando eh, lo que es la función cuadrática en el contexto de la vida real, desarrollamos el siguiente ejemplo. Los ingresos mensuales de un empresario de máquinas electromecánicas están dados por la función fx igual a 100x menos 2x al cuadrado, donde x es la cantidad de máquinas que se fabrican en el mes. Observe el gráfico y responda. ¿Cuántas máquinas se deben fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? B. Si decimos que la ganancia fue de $1000 aproximadamente, ¿cuántas máquinas se fabricaron? C. ¿Cuáles son los ingresos si se fabrican 5 máquinas? Y D. ¿A partir de qué cantidad de máquinas se comienza a tener pérdidas? Bien. Si observamos el gráfico, tenemos que en el eje de la X estarían las máquinas y en el eje de las Y están los ingresos. Bien, acá podemos observar el punto máximo de la parábola. Entonces, la primera pregunta fue, ¿cuántas máquinas se deben fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? La respuesta tendríamos que decir, si observamos acá el gráfico, decimos, bueno, se fabrican 25 máquinas para tener, en este caso, $1250 de ingreso. Pero, ¿cómo lo calculamos? Primero determinamos el vértice. El vértice ya sabemos que se aplica la expresión x igual a menos b sobre 2a. Bien, donde sustituyendo los coeficientes que ya habíamos visto en la función anterior, tenemos que nos da 100 dividido para 2 por menos 2. Eso es igual a 25, positivo. Ese 25 se sustituye en la función f de x, sabiendo que f de x son los ingresos.
y las X serían las cantidades de máquinas. Bien, en este caso decimos que f de 25 es igual a 100 por 25 menos 2 por 25 al cuadrado. Nos da 1250. Se genera el par ordenado 25x, 25 para x, 1250 para y. Esto quiere decir que para obtener un ingreso mayor se fabrican 25, se necesitan fabricar 25 maquinarias para obtener $1250. Ahora, si vamos a analizar la pregunta B, el cual dice, si decimos que la ganancia fue de $1000 aproximadamente, ¿cuántas máquinas se fabricaron? Observamos en la gráfica, ubicamos los $1000 y vemos que hay dos puntos que tienen que ver con esos ingresos de $1000. Está uno muy cercano a 15 y otro muy cercano a 35. Si queremos dar un cálculo de algo más exacto de qué es lo que queremos observar, tomamos todos los valores y lo vamos a sustituir en nuestra expresión. Sabemos que f de x en este caso son $1000, bien, igual a 100x menos 2x al cuadrado. Si podemos observar esta expresión que está acá, si la igualamos a 0, obtenemos una ecuación cuadrática con valor a, b y c. Aplicamos la fórmula menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo dividido para 2a, y obtenemos dos valores, 13,81 y 36,18. O sea que con 1000 podemos fabricar 13,81 o 14 máquinas o 36 máquinas. Bien, si aplicamos la lógica, se fabrican 36 máquinas, pero en pérdidas económicas. Ese 36 ya podemos ver que desde el punto máximo comienza a decaer la parte económica, comienza a haber pérdida. Entonces, si se dice que se fabrican 13,81, vamos a decir que 14 máquinas, aún en este punto hay ganancia. Y hacemos la referencia entre los intervalos. 13,81 menor o igual que x, menor o igual que 36,18. En esos dos puntos está localizado. ¿Con cuánto? Con un ingreso de 1000, ¿cuántas máquinas se fabrican? Hay que tener mucho cuidado acá y hacer siempre la aseveración donde es más conveniente producir la cantidad de máquinas, si 15 máquinas o 35, recordando que aquí es donde está en este caso que es 36,18, ya se están generando pérdidas. Bien, si continuamos, observamos el literal C, el que nos dice cuáles son los ingresos si se fabrican 5 máquinas. ¿Cómo se calcula? Bien, si nos vamos a la gráfica, observamos que acá están 5 máquinas, ¿ok? Y debe haber un ingreso para 5 máquinas menor a $500. Ahora, si decimos que x es igual a 5, que son las 5 máquinas, y queremos saber cuánto es f de x, sabiendo que f de x son los ingresos, sustituimos el 5. Decimos f de x es igual a 100 que multiplica 5 menos 2 por 5 al cuadrado. Eso nos da 450. Son $450. Bien. Y seguimos en este caso y observamos ahora la parte D. Dice, ¿a partir de qué cantidad de máquinas se comienza a tener pérdidas? Ya sabíamos que aquí en 25, bien, y en 1250 es el punto máximo donde se localiza el vértice. Todo lo que esté después de allí en la curva va a generar pérdidas. Entonces, si el vértice es 25 para X y 1250 para Y, significa que 25 máquinas genera el ingreso mayor que son $1250. Todo número mayor a 25 máquinas genera pérdidas. El intervalo, en este caso, sería 25 menor que X, menor o igual que 50. Observe
que 25 menor que X indica que 25 no se toma en cuenta a partir de un número más. Bien, ahora si observamos otro ejemplo aplicado a la ingeniería, el cual dice, una persona tiene 60 metros de alambre para cercar su jardín rectangular, sabiendo que solo debe colocar sobre 3 lados, ya que el cuarto limita con su casa. ¿Cuál es la dimensión del cerco si desea tener el área máxima? Lo primero que debemos hacer es determinar los datos. Ok, la forma, un rectángulo. Se necesitan 3 lados, 2 de ellos iguales y uno diferente. Calcular la dimensión del cerco. Hacemos un diagrama. En el diagrama, preferiblemente, lo colocamos de esta manera como se muestra a continuación. Bien. Y de allí podemos entender cuáles son las fórmulas que se aplican para determinar los elementos dentro de un rectángulo. En este caso, el área es base por altura. Bien. Tenemos que los lados más pequeños, para este caso en el diagrama, le vamos a asignar el valor X porque no conocemos. Y nos dicen que la persona tiene 60 metros de alambre, entonces serían 60 metros menos los 2x, que serían la suma de estos dos lados. Bien, si realizamos los cálculos, decimos que el área es igual a base por altura, entonces la base es x y la altura es 60 menos 2x. Aplicamos distributiva, x por 60, 60x, x por menos 2x, serían menos 2x al cuadrado. Determinamos los coeficientes, ya que se genera una función cuadrática. Bien, decimos que A es igual a menos 2, B es igual a 60 y observamos que no existe C, C es 0. Bien, significa que la gráfica va a cortar en el origen, en el punto o par ordenado 0, 0. Si aplicamos la ecuación cuadrática, obtenemos que x1 es 30 y que x2 es 0. Determinamos el vértice. Bien, aplicando la fórmula que ya conocemos de menos b sobre 2a, decimos que menos 60 sobre 2 por menos 2 es igual a 15. Ese 15 lo sustituimos en a igual a 60x menos 2x al cuadrado. Y nos queda que a es igual a 60 por 15 menos 2 por 15 al cuadrado. Sacamos los cálculos y obtenemos que el área es 450. Nos genera el vértice de 15,450. Bien, ahora llevamos todo esto a la gráfica. Observamos que para obtener un área máxima de 450 necesitamos entonces 15 metros. Bien, por lo que podemos observar ya esto en una representación gráfica. Ahora bien, si volvemos a hacer el análisis llevando todo al diagrama principal, obtenemos que si x es igual a 15, bien, y sustituimos los valores, ahí podemos determinar que el área que necesitamos es 450 metros cuadrados, como ya lo habíamos observado acá en la gráfica con el cálculo del vértice. Pero hay que recordar que necesitamos son 3 lados, porque el cuarto lado está utilizándose la pared de la casa. Determinamos el perímetro y necesitaríamos en total 60 metros de alambre. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Por favor, sus inquietudes, trabajémoslas en el Teams. Gracias.